Amigos, que Dios les bendiga. Soy el Padre Robertson en una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a viernes 10 de septiembre. Celebramos hoy en la liturgia de la iglesia a San Nicolás de Tolentino. Hoy tomamos el texto según San Lucas, capítulo 6, versículos del 39 al 42. En aquel tiempo, Jesús propuso a sus discípulos este ejemplo. ¿Puede acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, pero cuando termine su aprendizaje, será como su maestro. ¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano, déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, si no adviertes la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga que llevas en tu ojo y entonces podrás ver para sacar la paja del ojo de tu hermano. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, nos damos cuenta cómo continuamos en el sermón del monte que San Lucas propone. El sermón del monte que San Mateo habla también allá en el capítulo 5 de su Evangelio. Hoy en el capítulo 6 de San Lucas encontramos a Jesús también dando un sermón del monte. Es un texto paralelo a San Mateo. Bien, ¿qué es lo que dice hoy el texto? Jesús habla a la gente que está cerca. Jesús toma la iniciativa y propone algo a sus seguidores, a sus discípulos. ¿Sí? ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? ¿Cuál es la respuesta evidente? No, no puede. ¿Por qué? Porque está ciego y un ciego no puede guiar a otro que no puede ver. Claro, evidentemente son cuestiones muy prácticas. Personalmente he visto a una niña que en algún momento había quedado ciega y otra niña que acababa de quedar ciega. Bueno, la primera por problemas de nacimiento, la segunda por un accidente. Y la niña ciega de nacimiento le estaba enseñando a caminar con su bastón. Y pues ya se ubicaba la niña que estaba ciega de nacimiento, pero evidentemente porque conocía que el lugar era familiar. Pero en un lugar desconocido, en una calle cualquiera, sabemos que un ciego no puede guiar a otro, si apenas si le cuesta consigo mismo. Así es. Y por eso nosotros, si queremos guiar a alguien, no podemos ser personas ciegas. ¿Y a qué se refiere el tema de la ceguera en la palabra? ¿Será que se refiere a una ceguera física? No, se refiere a una ceguera espiritual. Se refiere a la ceguera del corazón, del alma. Sí, por ejemplo, una persona que quiera corregir a alguien. Oye tú, deja de ser adúltero. Y esa persona que corrige es la primera que anda con una o con otra mujer fuera de su matrimonio. Es un ciego que quiere corregir a otro ciego, pero que en realidad lo está llevando a un abismo. Tener cuidado con eso, por ejemplo, ¿verdad? Por eso debemos de dar testimonio, de tener coherencia de vida. Debemos demostrar rectitud, una rectitud que viene del encuentro vivo y personal con Dios, evidentemente. Por eso es que no puede un ciego guiar a otro ciego. Caerán en un hoyo. Sí, los dos se van a equivocar. Y por eso no debemos de ser fanfarrones, es decir, de presumir que todo lo podemos, que todo lo sabemos y que todo ya lo hemos integrado en nuestras vidas. No, eso se llama orgullo, ¿verdad? No podemos nosotros ser así, sino más bien pedirle a Dios que nos ayude cada día a reconocer nuestras limitaciones, nuestras cegueras. Así es. Y por eso el discípulo no puede ser superior a su maestro. Cuando termine de aprender, será como su maestro. No puede ser que alguien quiera corregir, un discípulo, un alumno quiera corregir al maestro diciéndole, maestro, está equivocado, esto es así y así. No, no es posible, ¿verdad? Por eso le pedimos a Dios que nos ayude a nosotros a aprender con humildad y sencillez, a saber escuchar a los demás. Qué bonito es cuando en un grupo homogéneo, ¿sí? En un grupo homogéneo o heterogéneo, encontramos personas que
que son, serían un grupo heterogéneo, personas que son distintas, ¿verdad? A mí, así es. Personas diferentes a mi manera de ver las cosas, a mi manera de pensar, diferentes a mi manera de ser, a mi manera de vestirse incluso. Pero ahí está la unidad, en la diversidad de pensamientos, de opiniones. Y por eso, qué bonito es aprender de los demás, escuchar a los demás y no juzgar a los demás. Y no corregir a los demás, sino querer ponerme por encima de los demás. Hay personas todavía hoy que tienen actitudes tan feas, así como se dice, por no decir una palabra grosera, actitudes tan feas, ¿sí? Que denigran al otro porque no piensan como ellos, que quieren imponer sus ideas a la fuerza y que no dan su brazo a torcer. Y debemos de cuidarnos también de ese tipo de actitudes. Sobre todo el Evangelio de hoy nos propone este tipo de reflexión. Y hoy el texto termina diciendo: ¿por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no la viga que llevas en el tuyo? ¿Sí? Y por eso es importante que Jesús nos corrija. Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y podrás ver y sacar la paja del ojo de tu hermano. Es decir, que nosotros tengamos solvencia moral delante de los demás, que nosotros hayamos vivido primero aquello que hemos dejado detrás de nosotros. Una persona alcohólica no puede decirle a alguien: oye, tienes que salir del alcohol, si en ese momento sabe que está cayendo en esa debilidad. En cambio, un alcohólico que ya se ha recuperado, que participa en grupos de alcohólicos anónimos, que se deja orientar por un psicólogo, por hermanos que ya han salido de ese tipo de vicios y quiere ayudar a alguien más, entonces ya ha reconocido su mal, ya ha botado el orgullo, ya ha hecho un camino y un proceso y por lo tanto tiene la capacidad de ayudar a otro porque sabe que lo necesita. Este es un ejemplo muy claro que podemos dar desde la palabra de Dios. Lo mismo nos pasa a todos. ¿Por qué juzgar al otro? Ayer la palabra también nos hablaba del amor, hoy es la continuidad también de ese texto. Sí, cómo aprender a amar a los demás. Pero ama como tú quieres que te amen, haz lo que quieras que te hagan. La ley de oro de la palabra de Dios, ¿verdad? Y por supuesto, hoy el Señor nos invita a que también aprendamos a actuar movidos por el amor y por la misericordia, movidos por la misericordia, así como se oye. Por eso qué importante es que le pidamos a Dios que cada uno de nosotros no juzgue al prójimo, no condene al prójimo, no critique al prójimo, sino que tengamos misericordia, que perdonemos al prójimo. Así es. Por eso el Señor nos invita a ser benevolentes y a no ser hipócritas, como lo dice en el texto. Hoy también quisiéramos ir como que concluyendo esta breve exhortación cuando nos damos cuenta de las varias recomendaciones que hace también el Señor y al respecto de cómo no dejarnos guiar por alguien que está mal, ¿ya? Y imagínate, una persona que está en proceso de divorcio o que tiene problemas con su esposo, una mujer, y va a pedirle un consejo a su vecina o a sus vecinas o a su grupo de amigas, las cuales se han divorciado, se han separado porque han vivido en adulterio, por otro tipo de cuestiones adversas en su vida, y automáticamente le van a decir: no, sepárate, ¿sí? Nunca le van a decir: oye, mira, aboga por tu matrimonio, es algo sagrado, busca cómo reorientar tu vida y la de tu esposo, busquen ayuda juntos, vayan a la iglesia. Muy difícilmente una persona que está viviendo en un estado de pecado o que está separada le va a recomendar eso a su amiga que está a punto de separarse. Por eso un ciego no puede guiar a otro ciego. Es un claro ejemplo. Cuando vayas a pedir un consejo, pídelo en donde sabes que es necesario pedirlo, ¿sí?
Ve a la iglesia, con el sacerdote, con tu director espiritual, con aquella religiosa que vive en aquella casa o comunidad, con aquella persona de fe y de iglesia. Importante que lo hagamos de esa manera. Si no, caeremos en el mismo hoyo que aquella persona, o en la misma tentación, o en el mismo defecto de aquellas personas, ¿verdad? Y qué importante también saber que no debemos de fijarnos en los defectos de los demás. Así es, sino en nuestros propios defectos. Si no, como dije, seríamos hipócritas. Y ahí lo dice el texto hoy. Por eso le pedimos al Señor que nos ayude a que podamos fortalecernos en la fe y en el amor, y de esa manera algún día podamos dar testimonio de su presencia en nuestras vidas, de ese encuentro vivo y personal con Él, y de esa manera guiar, orientar, acompañar a otras personas. Sí, pidámosle esto al Señor, la humildad en reconocernos pecadores, el quitarnos el orgullo y de esa manera poder servirle a Dios como Él se lo merece. Hoy quisiera terminar con una pequeña exhortación del Papa Francisco al respecto del texto de hoy. Jesús nos dice, por favor, no miren la paja en los ojos ajenos, miren lo que tienen en su corazón. Habla mal de ti mismo, acúsate a ti mismo, recordando tus pecados, recordando de dónde te eligió el Señor. Has sido elegido, te tomó de la mano y te trajo aquí. Cuando el Señor te eligió, no hizo las cosas a medias, te eligió para algo grande, siempre. Esto lo dijo el Papa el 23 de septiembre del año 2018. Importante entonces las palabras que el Santo Padre, el Papa Francisco, nos dice, ¿sí? No aprendamos a no hablar mal de los demás porque nos estaríamos denigrando a nosotros mismos. Sí, qué importante es no hablar mal del prójimo, no denigrar al prójimo, no juzgar al prójimo, sino a nosotros mismos, no escandalizarnos de los pecados del prójimo, sino de nuestras propias faltas, de nuestros propios pecados, de nuestras propias actitudes que no van con el reino de Dios, y al tomar conciencia de ellas, pedirle a Dios fortaleza para cambiarlas. Que el Señor nos bendiga, nuestra Madre Santísima nos guarde y gocemos de la fiel custodia de San José. Comparte este audio y hasta mañana.